Bueno, Guardián, os hemos convocado hoy aquí para presentaros el decreto de viviendas y habitaciones de viviendas particulares para uso turístico, que entra así en fase de información pública, de manera que todos aquellos que tengan interés en el sector tengan la oportunidad, primero, de conocer el contenido del decreto, de este proyecto de decreto que presentamos, y, en segundo lugar, de presentar alegaciones haciendo las consideraciones que estimen convenientes. Este decreto es desarrollo de la Ley de Turismo del año pasado, que, como sabéis, es una ley que introducía como novedad precisamente esta figura de alojamiento, como es la de las viviendas y habitaciones en viviendas particulares para uso turístico. Un decreto que es necesario y obligado por la propia ley, en la medida en que la ley no desarrolla algunos aspectos, pero no desarrolla o no regula suficientemente otros contenidos en relación a las viviendas de uso turístico. Habla mucho del registro o del inicio de la actividad, de la declaración responsable, pero deja otros elementos, y este decreto trata de cubrir ese vacío o esa falta de regulación en aspectos, sobre todo, que tienen que ver con el desarrollo de la actividad de las viviendas de uso turístico. Yo, por tanto, voy a daros básicamente las líneas maestras o los ejes principales sobre los que se desarrolla este decreto, pero me acompañan además en la mesa la directora de Turismo, a la que ya conocéis, Maider Echevarría, y también me acompaña la asesora de Análisis y Desarrollo Normativo del Departamento, Asunta de Larrán, que entrará en detalles más técnicos del proyecto de decreto que presentamos hoy aquí. Pero yo, como os decía, os voy a presentar lo que me parece que son los ejes fundamentales, principales, para conocimiento también de la opinión pública, de este decreto de viviendas y habitaciones de uso turístico. Y básicamente hay dos ejes fundamentales, dos componentes fundamentales de este decreto. El primero de ellos es el referido a los procedimientos administrativos en relación al inicio de la actividad. En relación a este primer gran eje, sobre lo que sí hablaba la ley o elementos que sí desarrollaba la ley, los mecanismos fundamentales para este inicio de la actividad serían la declaración responsable y la inscripción en el registro. El decreto se dirige, sobre todo, a abordar estos procedimientos desde dos objetivos. El primero, el de simplificar en lo posible la tramitación de este procedimiento, tanto de la declaración responsable como la inscripción en el registro y el control de ese registro. Y, en segundo lugar, el de asegurar también el cumplimiento de toda la normativa aplicable, evitando que se den situaciones de economía sumergida y, sobre todo, respondiendo o tratando de establecer que se respeten aquellas normativas, sobre todo las que se desarrollan o las que tienen que ver con las materias urbanísticas, ambientales y fiscales. Más adelante, de manera más técnica, abordaremos estos aspectos. Por lo tanto, el primer eje es el referido a los procedimientos de inicio de la actividad, que parten, como establecía la ley, con una declaración responsable, establecía la ley, además obligada por la propia normativa europea, a partir de una declaración responsable y la inscripción en el registro. Y el decreto lo que busca es clarificar y simplificar los procedimientos de ese procedimiento, de esa inscripción o de ese inicio de la actividad. Decía, sobre todo, también contando, como sabéis, en el trabajo que hemos estado haciendo con los ayuntamientos, que habían sido en buena parte los grandes olvidados respecto de la gestión de sus competencias exclusivas en materia de regulación del suelo, de los usos del suelo, habrían sido los grandes olvidados. Hemos estado trabajando con ellos, como sabéis, este año, hasta la elaboración de un protocolo, y tanto en relación a los ayuntamientos como otras administraciones, lo que buscamos es, decía, respecto de este primer eje, simplificar y clarificar, contando también con el concurso de otras administraciones para facilitar el procedimiento de inicio de la actividad. En segundo lugar, y este quizás sea el contenido más sustantivo que no cubría la ley y que el decreto presenta como componente fuerte, más allá de la clarificación del eje anterior,
es el referido a aquellos requisitos para el desarrollo de la actividad, no para el inicio y para la inscripción, sino para el desarrollo de la actividad. Y en este sentido, el decreto parte, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, del respeto al principio de libertad de actividad que viene obligado por la propia normativa europea, pero al mismo tiempo, como segundo objetivo de este eje, busca compatibilizar el respeto a ese principio de libertad de actividad con el respeto o la protección de los intereses y derechos de los agentes implicados en el desarrollo de esta actividad y a cuya defensa, desde luego, debe dirigirse la actividad de la Administración. Y básicamente estoy hablando de dos colectivos. Por una parte, los vecinos de aquellas comunidades de propietarios en las que haya viviendas que se dediquen a uso turístico y, por otro lado, en gran parte de los grandes olvidados hasta ahora, los propios usuarios de las viviendas de uso turístico. Por lo tanto, el primer eje clarifica algunos elementos en relación al inicio de la actividad. Este segundo se refiere a los requisitos para el desarrollo de la actividad y busca proteger, respetando el principio de libertad de inicio de actividad, busca compatibilizar con ese principio los derechos tanto de los vecinos de las comunidades en las que pueda haber viviendas de uso turístico como la de los usuarios. Así, en primer lugar, en relación a los derechos de los vecinos de los inmuebles en los que se desarrolle una actividad de uso turístico de alguna de las viviendas, el proyecto de decreto que presentamos plantea tres elementos fundamentales. En primer lugar, recoge el principio de la prohibición de la actividad en la medida en que exista en los estatutos de la comunidad de propietarios la prohibición para el inicio de esa actividad. Es decir, que el decreto incluye esta salvaguarda que proviene de la propia Ley de Propiedad Horizontal, esta salvaguarda respecto a las comunidades de propietarios para que no se pueda desarrollar la actividad en la medida en que la propia comunidad lo incluya en sus estatutos. Para dar seguridad jurídica a este elemento, el decreto exige que los estatutos estén inscritos en el registro de la propiedad. En segundo lugar, respecto de la protección de los derechos de los vecinos, el decreto también recoge expresamente la obligación de los usuarios de las viviendas de uso turístico que ese uso se realice respetando las normas habituales de convivencia y especialmente el derecho al descanso de los vecinos. Y en tercer lugar, el decreto establece como principal novedad en relación a esa protección de los derechos de los vecinos el uso, la aplicación de un distintivo que identifique a las viviendas de uso turístico. Un distintivo que será otorgado por la propia Administración Turística Vasca, por la propia Dirección de Turismo, y que identificará aquellas viviendas que efectivamente cumplen con todas las regulaciones en relación al desarrollo de su actividad, en aras a la transparencia y en aras, por tanto, también a que los vecinos conozcan, primero, dónde se desarrolla, si es que se desarrolla en su comunidad de propietarios, una actividad de uso turístico en alguna de las viviendas y, al mismo tiempo, también identificar, en el caso de que se esté llevando a cabo una actividad clandestina no regulada y que, por lo tanto, no cuenta con el distintivo, donde se está desarrollando una actividad, decía, clandestina de vivienda de uso turístico. Por lo tanto, el distintivo es también una salvaguarda de los derechos de los vecinos, pero también del otro colectivo que decía que también había que compatibilizar sus intereses, que es el de los propios usuarios. El usuario de una vivienda de uso turístico en Euskadi, al acudir a esa vivienda de uso turístico, si no la existencia de ese distintivo le garantiza que efectivamente esa es una vivienda que está desarrollando con todos los parabienes legales esa actividad, la inexistencia de tal distintivo sería un indicativo de lo contrario y obviamente eso va en contra o merma sus propios intereses y sus posibilidades de reclamación en el caso de que tuviera alguna reclamación que hacer en relación al uso del servicio de vivienda de uso turístico. Por tanto, decía, este otro colectivo también se atiende en la ley. En parte ha sido un colectivo olvidado. Sabéis que se ha hablado mucho
del registro de las viviendas de uso turístico, de la declaración responsable de las viviendas de uso turístico. También se ha hablado de en algún caso, de la polémica en relación a los vecinos, a las molestias que pudiera causarles esta actividad, de la necesidad de regularlo precisamente por eso, pero había otro elemento que es el de los propios usuarios de viviendas de uso turístico y la protección de sus derechos como consumidores a la hora de utilizar uno de estos servicios. Y decía, el del distintivo también se dirige a ellos, pero además, y como segunda providencia en este segundo eje respecto de los requisitos del desarrollo de la actividad, además el decreto incluye otra serie de medidas que van dirigidas a garantizar a los usuarios, a los consumidores de este servicio, a los usuarios de estas viviendas de uso turístico, que efectivamente pueden disfrutar del servicio en las condiciones pactadas, con garantías respecto de los servicios que ofrece o de las características que tiene la vivienda, o respecto de algunas otras seguridades en relación a poder desarrollar una vida normal en esa vivienda. Por lo tanto, este sería el segundo componente en relación a los requisitos del desarrollo de la actividad, que señala directamente a condiciones que deben cumplir las viviendas de uso turístico en Euskadi para proteger, para respetar los derechos de los consumidores, y que al mismo tiempo en ese establecimiento suponga una seguridad jurídica a la hora de reclamar por parte de los usuarios en el caso de que pues efectivamente el servicio no fuera a su entera satisfacción o no fuera en las condiciones que se habían pactado. Bien, estas, decía, son para mí las líneas maestras del decreto en relación, decía, al inicio de la actividad y luego al desarrollo de la actividad, que, respetando el principio de libertad de actividad, al mismo tiempo busca proteger los derechos de dos elementos fundamentales en el desarrollo de esta actividad, como son los vecinos, por una parte, y por la otra, los propios usuarios. Y detalles más técnicos sobre los contenidos del decreto os va a dar a partir de este momento Asunta de la RAN, que, como os he dicho, es la asesora de análisis y de desarrollo normativo del departamento. Así que, Asunta, cuando Gracias, quieras. consejero. Buenos días. Yo voy a hacer una exposición breve sobre el contenido del decreto y los principales extremos que regula. Antes que nada, quería señalar, como ya ha dicho el consejero, que ayer se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco el trámite que da inicio a lo que se llama la información pública de esta norma. Aunque desde agosto ya, con una publicación en la web del Gobierno vasco, se empezó a tramitar, se iniciaron los trabajos con una consulta pública previa, y en octubre, el 17 de octubre, con una orden del consejero, se inició formalmente el procedimiento de elaboración. El hito que nos ocupa hoy es un momento importante, puesto que destaca el valor de participación que se quiere promover en la elaboración de esta norma. Es interés del departamento, en este sentido, que los agentes implicados y que la ciudadanía en general pueda conocer el proyecto, que es una propuesta, y pueda aportar sus consideraciones, sus puntos de vista y sus sugerencias. Abrimos, por lo tanto, un proceso de reflexión a partir del cual se pueda obtener el mejor resultado posible. Hay que señalar, sin embargo, que ya se han celebrado diversas reuniones, tanto a nivel del sector, con la mesa de turismo, en la que ya se ha presentado el proyecto, como otras reuniones de tipo más técnico, con las diputaciones, con los ayuntamientos de las tres capitales, y ya se ha empezado a recabar las consideraciones de todos los agentes que tienen algo que decir en esta materia. Una vez dicho esto, voy a hacer una pequeña consideración sobre la estructura del decreto, que tenéis todos una copia del texto. Por lo tanto, no voy a reproducir lo que dice el texto, sino que voy a señalar brevemente primero cuál es la estructura y luego los puntos más importantes, a mi juicio, del contenido que se regula en esta iniciativa. El decreto, como veréis, consta de 22 artículos que están distribuidos en 4 capítulos, y luego tiene unas disposiciones finales, adicional, transitoria y finales. Los capítulos, respectivamente, abordan disposiciones generales, el régimen de intervención administrativa, aquí es donde viene toda la cuestión de la declaración responsable a la que ha aludido el consejero,
y luego 2 capítulos referidos propiamente a la actividad, uno sobre condiciones y régimen de funcionamiento y otro sobre obligaciones en relación con la concreta prestación del alojamiento en las viviendas y en las habitaciones. Sin más, voy a hacer referencia ahora a 6 aspectos que me parecen importantes en relación con esta regulación. El primero es incidir en una cuestión a la que también ha aludido el consejero, y es que el decreto, lógicamente, por su rango normativo, es desarrollo de la ley. En segundo lugar, haré referencia también al principio del libre ejercicio de la actividad turística. Me detendré a continuación en el concepto de vivienda para uso turístico, que es lo que hay que entender, que es la vivienda o las habitaciones en vivienda para uso turístico. Finalmente, hablaré de otros requerimientos de las viviendas y del régimen de intervención administrativa, para acabar en un sexto punto con una breve referencia a las disposiciones finales del decreto. Pues bien, empezando por la primera de las cuestiones, como se ha dicho, el decreto es desarrollo de la ley. Y esto significa que la ley marca en cuanto a algún concepto fundamental. También es verdad que en otros conceptos se hubiera deseado un mayor desarrollo, pero en las disposiciones que contiene la ley, el decreto no puede sino ajustarse lógicamente a lo que establece. Y en este sentido, la ley de turismo diseña 2 figuras. Una es la vivienda para uso turístico. Entiende que se habla de vivienda para uso turístico cuando se ceda en su totalidad, el alojamiento se presta en la vivienda en su totalidad. Y la otra figura es la de habitaciones de viviendas particulares para uso turístico, dice la ley, y en esta modalidad, es decir, cuando el alojamiento se preste en una habitación solo, la ley exige que el titular de la actividad sea residente, tenga su residencia efectiva en la vivienda. Este es un concepto importante, puesto que va a condicionar la regulación que se haga. Respetando estas diferencias, sin embargo, el decreto trata de dar una regulación uniforme a ambas figuras, puesto que se ceda en su totalidad o se ceda por habitaciones, realmente el producto turístico, la actividad turística en su naturaleza es la misma. Por lo tanto, se ha intentado en el proyecto dar una regulación lo más unitaria posible a las 2 figuras. En segundo término, otra cuestión que establece también la ley, que es importante, es que las viviendas no son establecimientos turísticos. La ley tradicionalmente recogía los establecimientos de alojamiento, los hoteles, las pensiones, los albergues, etcétera. Y en esta ley de 2016 se introduce las viviendas y las habitaciones en viviendas particulares, y se dice que no es un establecimiento turístico, se les califica como empresas turísticas. Al fin y al cabo, en origen son viviendas. El uso que se hace de las mismas es residencial. Esto explica una naturaleza un poco mixta que tiene la figura, puesto que, de un lado, se le van a aplicar las normas relativas a la vivienda, porque, como digo, en origen es una vivienda, pero, por otro lado, también hay que tener en cuenta que, al dedicarla a la actividad turística, se pone ya en el tráfico económico, va a ser una actividad económica. Y esto va a justificar que se apliquen otra serie de normas, como, por ejemplo, la normativa fiscal, evidentemente, pero también las normas municipales que regulan el uso urbanístico, que van a calificar en cada ayuntamiento cómo se va a entender qué es este uso de vivienda turística. Y, igualmente, esta actividad turística va a justificar una intervención medioambiental, es decir, se van a tener en cuenta los efectos que al medio ambiente, concretamente en relación con los vecinos, puede tener esta actividad. Pues bien, dicho esto, voy a hacer una referencia muy breve, pero que creo que hay que tener en cuenta para entender el contenido del decreto, al principio de libre ejercicio de la actividad turística. Como es de general conocimiento, en cuanto a las actividades económicas, hay una serie de directivas europeas de derecho europeo que, con objeto de promover la actividad económica, establecen un principio claro de libertad de ejercicio, de modo que solo se pueden exigir requisitos o restringir esta actividad, en el caso concreto que nos ocupa, cuando se pueda generar daños bien para el medio ambiente, bien para el entorno urbano.
Esto explica que cualquier limitación a la libertad de la actividad turística que se pudiera contemplar en el decreto tiene que estar suficientemente justificada y, por lo tanto, en general, como se ve si se analiza el contenido del decreto, es bastante posibilitador de la actividad. Los requisitos que se piden vienen estrictamente justificados, bien por estos motivos, bien por la protección del consumidor o la protección de los vecinos del inmueble. Por lo tanto, hay que entender el decreto a partir de este principio de libertad de actividad turística. Pues bien, la Ley de Turismo establece también qué tenemos que entender por vivienda para uso turístico o habitaciones en vivienda para uso turístico. El entender que estamos ante una vivienda de este tipo lo que va a traer es la aplicación del decreto. Cuando no estemos ante una vivienda de uso turístico, se va a poder aplicar la Ley de Arrendamientos Urbanos o el contrato se va a establecer conforme a lo que las partes quieran y no se exige ya esta intervención administrativa. La ley establece que es vivienda para uso turístico en cuanto a modalidad edificatoria cualquiera. Incluye tanto pisos como viviendas unifamiliares, habla también de viviendas pareadas. En general, por su calidad o por su modalidad edificatoria, entrarían todo tipo de viviendas. Otro de los elementos que califica lógicamente la vivienda para uso turístico es que el alojamiento se presta a cambio de una contraprestación económica. Estamos ante una actividad económica. Quedan fuera todas aquellas fórmulas que quizás en origen estaban en la figura de economía colaborativa. Los intercambios de alojamiento por otra actividad en especie quedan fuera. Aquí estamos regulando el supuesto de contraprestación económica. En tercer lugar, el requisito que caracteriza también las viviendas para que entren dentro del ámbito del decreto es su carácter temporal. El alojamiento tiene que tener un carácter temporal. Con arreglo a este criterio, están sometidas al decreto aquellas viviendas que se cedan para su alojamiento por un periodo de tiempo continuo, igual o inferior a 31 días, 2 o más veces al año. Ya sé que es un concepto un poco complicado de entender en principio, pero bueno, serían estancias hasta 31 días. Si se repiten 2 veces al año, ya estaríamos dentro del concepto temporal de la vivienda. Pero hay otro supuesto que va a hacer que realmente este de los 31 días pierda importancia, puesto que el decreto, de acuerdo con la ley, establece que se aplicará, es decir, que se considerarán viviendas para uso turístico todas aquellas que se promocionen o se comercialicen a través de canales de oferta turística. Todas las viviendas que se oferten a través de todos estos portales que conocemos, independientemente del tiempo del alojamiento, entran en el ámbito de aplicación del decreto. Por lo tanto, como digo, el criterio de los 31 días más o menos en la práctica no va a tener incidencia, puesto que, como es sabido, todos estos alojamientos han surgido a través de Internet y mediante estas plataformas o canales de oferta turística. En último lugar, otra nota que caracteriza a las viviendas, que se puede entender que es un requisito, es que tienen que estar en condiciones de inmediata disponibilidad para su uso. En el desarrollo de este concepto, a diferencia de otras comunidades que han hecho una enumeración exhaustiva de si tiene que haber una mesilla, el punto de luz, una alfombrilla, etcétera, el decreto ha optado por utilizar un concepto finalista que estimamos que en principio asegura mejor la finalidad del requisito, que es garantizar que el usuario se encuentre con una vivienda que efectivamente pueda ser utilizada en condiciones de confort aceptables. Por lo tanto, el artículo 12 del decreto exige que estén completamente amuebladas y dotadas de lo necesario para su ocupación y disfrute inmediatos. Y asimismo que ello tenga como finalidad el que se pueda prestar un servicio de alojamiento correcto y adecuado según las normas usualmente aceptadas de confort. Entendemos que con estas garantías se asegura el que el usuario se encuentre con una vivienda que esté correctamente adaptada para su uso. El decreto igualmente regula otra serie de cuestiones, otros requerimientos que afectan a las viviendas. Así,
En cuanto a la capacidad máxima de la vivienda, es decir, cuántos ocupantes puede tener la vivienda en función de la superficie de la misma, de los metros útiles, el decreto adopta los ratios mínimos que establece la Ley de Vivienda. Se trata de preservar un mínimo de calidad y una garantía, como he dicho también con la disposición anterior, en cuanto al alojamiento, y dejar fuera lo que se pueden considerar infraviviendas. Concretamente, el mínimo de metros cuadrados útiles de una vivienda es de 25 metros para una persona. Cuando haya 2 personas serían 33 metros como mínimo, y a partir de 3 personas o más, la ratio que exige o que establece la Ley de Vivienda, y lo adopta el decreto, como digo, son 15 metros cuadrados útiles por persona. Por lo tanto, para 3 personas serían 45 metros y así sucesivamente. Por otro lado, en la modalidad de alojamiento por habitaciones, la ley establece que el decreto tiene que determinar un número máximo de ocupantes, a partir del cual ya no estaríamos ante una vivienda turística, sino ante un establecimiento hotelero. El decreto ha optado por señalar el número de 12 plazas como máximo, incluyendo los residentes en la vivienda. A partir de 12 plazas, el establecimiento tendrá que ser una pensión o el tipo de alojamiento hotelero que corresponda. En tercer lugar, hay que señalar también las determinaciones concretas que recoge el decreto para garantizar la seguridad del uso de la vivienda. Así, el artículo 13 del proyecto señala que en una zona de fácil visibilidad en la entrada de la vivienda tiene que disponerse de un plano con indicación de las salidas de la vivienda y el número máximo de ocupantes por habitación. Asimismo, se tiene que dar información sobre los servicios de emergencias, servicios sanitarios, bomberos. Hay que indicar el número de atención de emergencias, el 112, y debe disponerse también de un extintor. Igualmente, la vivienda tiene que tener un botiquín de primeros auxilios. Se establece que sí, no sé qué pasa. Se establece igualmente que tiene que haber un servicio de atención telefónica a los usuarios todos los días de la semana con un horario de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Igualmente, el decreto concreta la exigencia de un seguro de responsabilidad civil que pueda cubrir tanto a los usuarios de la vivienda como a terceros, y se determina la cuantía de este seguro en 6.000 euros por plaza. Finalmente, el decreto recuerda también que al tratarse de un alojamiento turístico se tiene que cumplir con las obligaciones de seguridad ciudadana, esto es el traslado de la información sobre viajeros a la Ertzaintza. Esto entiendo que recoge la regulación fundamental del contenido del decreto en cuanto a los requisitos de las viviendas. Me voy a referir ahora a ese régimen de intervención administrativa al que ha hecho alusión el consejero. De forma muy breve también viene desarrollado en el decreto y simplemente para indicar que en aplicación de aquel principio que decíamos de libre ejercicio de la actividad, la persona que quiera desarrollar la actividad turística únicamente tiene que presentar una declaración responsable en la que afirme, por eso es responsable, que cumple con todos los requisitos exigibles según la normativa en todas sus facetas. Y una vez presentada esta declaración responsable de forma completa, automáticamente se inscribe en el registro de empresas y actividades turísticas y con esto ya puede iniciar el ejercicio de la actividad. Posteriormente, la Administración turística tiene que proceder a comprobar que aquellos extremos que la persona ha declarado efectivamente se cumplen. Es un procedimiento de comprobación que tiende, por lo tanto, a asegurar que realmente se cumple la normativa vigente. No hay que perder de vista que en un primer momento, esperemos que con el transcurso de los años la situación se normalice, pero en un primer momento es una preocupación de la ley afrontar la economía sumergida, las situaciones de economía sumergida a las que han dado lugar este tipo de alojamientos. Y expresamente la ley cita, entre otras también, el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Por lo tanto, se va a proceder con esta fase de comprobación a ratificar que efectivamente se cumple toda la normativa que sea exigible al titular de la vivienda. En segundo lugar, otro de los objetivos de esta regulación es también facilitar la tramitación y, en este caso concreto, se hace a través de un sistema de informes a las administraciones competentes. Igualmente, lo que se quiere es dar la máxima seguridad jurídica en la materia, puesto que también hay que proteger que aquella persona que quiera desarrollar una actividad conozca a ciencia cierta qué requisitos le son exigibles y cómo puede proceder a cumplirlos. Por lo tanto, en el decreto, como verán, se articulan estos objetivos a través de los informes a los ayuntamientos, que hay que señalar que se realizan con carácter preceptivo y vinculante en aquellas materias, especialmente urbanismo y medio ambiente, que corresponden a los ayuntamientos. Y luego hay que señalar otra cuestión que es importante también, y es el número de inscripción en el registro de empresas y actividades turísticas. Una vez que el titular de la actividad turística presenta su declaración y se inscribe en el registro, la Administración turística le da un número de inscripción en el registro. Y este número de inscripción ha de hacerse constar en toda actuación de promoción de esa vivienda, es decir, las plataformas de Internet tienen la obligación de señalar el número de inscripción en el registro, así como en toda la documentación, la publicidad y todas las actuaciones de cara a la contratación de la vivienda que se realice por el titular de la actividad. Es una cuestión importante y su aplicación va a facilitar mucho la legalización de todas las viviendas que están operando. Pues bien, finalmente me voy a indicar dos cuestiones muy concretas que vienen en las últimas disposiciones del decreto, la disposición transitoria y la disposición final primera. La disposición transitoria otorga un plazo de 6 meses a las viviendas que ya estuvieran en el registro para adaptarse a las nuevas exigencias del decreto. Hay que señalar que la Ley de Turismo, cuando entró en vigor, no estableció ningún plazo de adaptación y entendemos que realmente cuando sale una nueva norma y establece una serie de requisitos que tienen que ser cumplidos por sus destinatarios, entra dentro del principio de proporcionalidad y, desde luego, es adecuado otorgar un plazo razonable para que se puedan adaptar. Por lo tanto, el proyecto de decreto establece este plazo de 6 meses que entendemos que es razonable para que se puedan, todas las viviendas que ya estén en el registro, se puedan cumplir con todo lo que va a disponer el decreto. Y finalmente voy a hacer una breve referencia a una cuestión que quizás es un poco más técnica, pero que para su conocimiento la voy a explicar brevemente. La disposición final primera establece una modificación de la Ley General de Protección del Medio Ambiente. A ver, estamos ante una actividad, la del alojamiento en viviendas, que puede suponer molestias al vecindario. Por este hecho, tiene repercusiones medioambientales y por lo cual, en este caso concreto, los ayuntamientos van a intervenir en esta actividad. Esta intervención administrativa se hace a través de un trámite que se llama comunicación previa de actividad clasificada. Esto es, los titulares de las viviendas van a tener que aportar una comunicación en la que justifiquen que cumplen todos los requisitos exigibles. Esta disposición, al introducirse en la ley, entendemos que da de una mayor seguridad jurídica a esta actividad y, además, es un instrumento importante para poder proteger los intereses de terceros, por ejemplo, de los vecinos del inmueble donde haya una vivienda de este tipo, cuando la actividad de la vivienda no cumpla estrictamente con sus obligaciones, por ejemplo, si se produce un ruido por encima de los límites admisibles. El hecho de estar considerada como actividad clasificada permite la intervención administrativa. Por eso ha parecido oportuno su inclusión en esta disposición. En definitiva, entendemos que el decreto es una propuesta normativa
que recoge de forma adecuada la ponderación de intereses de todos los agentes que intervienen, esto es, tanto los titulares de las viviendas como los vecinos del edificio en el que vaya a desarrollar su actividad la vivienda, como los propios usuarios de los alojamientos. Y con esto se va a permitir el desarrollo de la actividad en unas condiciones que estimamos adecuadas. Pues por mi parte, esto es todo. Gracias, Asunta. Bueno, pues a partir de este momento, si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta. Asumo que se puede modificar, ¿no? A ver, yo entiendo, es una cuestión de la ley de propiedad horizontal, pero yo entiendo que si se está ejerciendo en un inmueble una actividad y se modifican los estatutos del inmueble, bueno, en primer lugar tiene que haber unanimidad para modificar los estatutos, es decir, el propietario de esa vivienda tendría que estar de acuerdo. Claro. Y en segundo lugar, esa limitación solo tendría efectos a partir de su inscripción en el registro de la propiedad. Por lo tanto, las situaciones legales que estén amparadas con anterioridad, yo creo que en principio no se verían afectadas. Sí, toda limitación yo entiendo que surte efectos a partir de su inscripción en el registro de la propiedad. Puede hacerlo, pero la cuestión es que esa prohibición no es por mayoría, es por unanimidad de la comunidad de propietarios. Claro, si hay alguien desarrollando ya esa actividad, obviamente bajo toda la normativa, cumpliendo toda la normativa, asumimos que ese propietario no va a votar a favor de un cambio de estatutos que prohíba la actividad que él mismo está desarrollando. Pero por poderse, se puede. ¿Unos vecinos se pueden blindar de cara a futuro ahora? ¿En qué sentido? Prohibiendo. Claro. Pero es su propio edificio. Bueno, pero esto ha existido siempre, con sí, otro tipo de actividades. Nosotros lo hacemos constar en el decreto, aparece en el decreto, pero en realidad está ahí. Lo que pasa es que en muchas ocasiones, por desconocimiento, la comunidad de propietarios que no quiere una vivienda de uso turístico. Aquí el problema es todo el rato, claro, que hay una convivencia entre el interés, digamos, residencial de los vecinos de la vivienda y una actividad de uso turístico que, digamos, hay una difícil conjugación de ambos intereses. Si la comunidad de propietarios decide que no quiere que esa actividad se desarrolle como otro tipo de actividades en su comunidad, no sé, pues una academia o lo que fuese, pues es libre la comunidad, en tanto que es propietaria de esa comunidad, de decidir que efectivamente no quiere que se desarrolle esa actividad. ¿Cuál es la situación ahora con el que usted dijo que se iba a hacer una revisión un poco de todos los pisos que había, se ha avanzado, se ha regularizado ya o se ha hecho, se ha parado un poco la cosa? No, lo que se ha parado es la polémica. Ha habido mucho ruido durante un par de meses o tres y ahora no hay tanto ruido. La actividad de control con la colaboración de los ayuntamientos se sigue realizando. Los ayuntamientos siguen enviando informes sobre viviendas y, como dijimos cuando anunciamos el protocolo, lo que nosotros estamos haciendo es aplicar los informes de los ayuntamientos. Los ayuntamientos y sus competencias en la regulación de los usos del suelo han sido, en parte, dejados de lado en la aplicación de esta ley, y ese fue uno de los primeros elementos con los que me enfrenté cuando vi esta cuestión de las viviendas de uso turístico, y de las primeras que hemos tratado de resolver. El procedimiento no ha sido de la noche a la mañana porque, bueno, pues los ayuntamientos van enviando. Además, tenemos que tener en cuenta, lo he dicho muchas veces, la polémica es general o se ha proyectado de manera genérica para el conjunto de Euskadi, pero en realidad está concentrada en algunos sitios. Y en el caso concreto de las capitales, sobre todo el caso de San Sebastián. Y bueno, va dando trámite a sus informes al ritmo que considera oportuno. Pero no, seguimos efectivamente limpiando el registro. Lo que hace este decreto es que ese procedimiento que habilitamos
para el control del registro, ahora lo incorpora, digamos, de base el propio decreto y se aplicará de manera genérica, no por un protocolo específico con el cual, digamos, tuvimos que salir al paso de la problemática, sino que a partir de este decreto estará incorporado en la propia gestión del registro. Pero seguimos, o sea, pues se sigue. Cuando llega una comunicación del ayuntamiento que dice que tal vivienda no cumple con la normativa municipal, comunicamos a la vivienda que tiene un periodo de alegaciones y que tras ese periodo de alegaciones, si no sale favorable, le daremos de baja en el registro. Cuando se produce eso, le damos de baja, comunicamos al ayuntamiento que hemos dado de baja tal vivienda, etc. O sea, ese procedimiento sigue más allá de que haya ahora más ruido o menos ruido con las viviendas de uso turístico. O sea, se sigue aplicando igual. ¿Cuántas se han regularizado? ¿Tienes algún dato? La directora de Turismo, Maider Echevarría. Perdona. Bueno, pues tengo las cantidades, si los necesitan, de las viviendas que están ahora mismo dadas de alta en las capitales y en el resto de las provincias. Entonces sí que sustancialmente se han dado, bueno, tenemos dadas de baja bastantes en Bilbao, en la capital. Entonces, en este momento tenemos dados de baja 120 viviendas. Pero bueno, este es un proceso que, como la otra vez durante el protocolo de la firma del protocolo de UDEL, se está modificando continuamente. Entonces son cantidades vivas que algunos se dan de alta, otros se van dando de baja a medida que vamos trabajando conjuntamente con cada ayuntamiento. Pero entonces, Maider, ¿sí? Si te he entendido bien, se han dado 120 de baja desde el inicio del procedimiento de regulación del registro a partir de los informes del ayuntamiento, en este caso del Ayuntamiento de Bilbao, se han dado de baja 120. 120 viviendas. El número final, perdón. Sí, esas son de Bilbao. El número final de cuántas viviendas hay registradas es a lo que se refiere, que se sigue moviendo, porque claro, se siguen dando de baja en función de que sigan llegando informes del ayuntamiento o, por otro lado, se siguen dando de alta si alguien pues decide inscribirse en el registro. Probablemente el Ayuntamiento de Bilbao es el que mayor celeridad ha imprimido al envío de estos informes, pero se está haciendo en San Sebastián igual. Se siguen dando de baja viviendas y se siguen dando de alta viviendas. ¿Cuántos hay ahora? Claro. Mira, a día de hoy en Vitoria-Gasteiz tenemos dadas de alta 51 viviendas y en el resto de la provincia de Álava tenemos 33. En Bilbao aproximadamente unos 250 y en el resto de Vizcaya aproximadamente unos 200. En San Sebastián aproximadamente 1.200 y en el resto de la provincia unos 300. ¿Veis la concentración? Pero bueno, como os decíamos anteriormente, esto va cambiándose y modificándose a lo largo de, cambian las cantidades de un día para otro, ¿eh? ¿Cuándo está previsto que se cumpla toda la tramitación? ¿Cuándo entraría en vigor el decreto? Ahora, como os he dicho, está en fase de información pública, tienen que intervenir, o pueden intervenir, necesitamos los informes de varios organismos también y departamentos de gobierno, además de asociaciones del sector u otro tipo de agentes interesados, y el primer plazo es hasta el 3 de enero, si no me equivoco. Todavía habrá otros procedimientos. Yo calculo que para marzo o así estará el decreto, digamos, el proceso final del decreto después de este trámite y de otros que tiene que seguir el desarrollo del decreto. Consejero, yo le quería preguntar por otro tema. ¿Es que le parece que la familia de Eduardo Chillida haya alcanzado un acuerdo con la Galería Suiza para volver a abrir el Chillida Leku? ¿Haya llegado a un acuerdo con? La Galería Suiza para que se reabra el museo. A mí como recurso turístico, como recurso cultural, como recurso museístico, me parece fundamental que ese museo esté abierto. Sabemos la polémica que ha habido en relación al soporte público o privado de apertura del museo. Creo que la familia es muy libre de buscar las opciones que le parezcan
más interesantes o que le permitan mantener ese museo abierto, desde mi punto de vista, lo que tengo que decir es que a mí lo que me parece muy positivo es que efectivamente ese museo esté abierto, no esté cerrado. No solamente desde el punto de vista del interés turístico para los que puedan venir de fuera, sino también para los propios vascos, el tener disponible un museo, el tener abierto un museo de un artista vasco universal. ¿Alguna cosa más? Bueno, hurrengo arte. Eskerrik asko. El distintivo, el decreto establece el distintivo como una garantía obligatoria, claro, para las... Es que no está desarrollando... Por eso decía que era una garantía para el vecino y para el usuario. Si tú vas a una vivienda que no tiene ese distintivo, que es obligatorio, significa que estás utilizando el servicio de alojamiento de un sitio que en realidad no está cumpliendo la normativa. Gracias.